Empecemos a grabar. El primer ejercicio, este tiene una primera parte y una segunda parte, este práctico un poco larguito. En el la primera parte dice, calcule la pendiente de la recta a la curva intersección de la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esta superficie está intersectada con un plano paralelo a los ejes coordenados, que es el plano y igual a 1. Entonces, cuando se intersectan, eso nos da una curva. Y tenemos que calcularla, esa pendiente, en el punto, le vamos a llamar P sub 0, de coordenadas 2, 1, 5. Dibuje la curva, interprete geométricamente la derivada parcial. Eso, bueno, ya vimos ahí en la teoría. Ahora lo que yo les digo, bueno, vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué representación gráfica tiene? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué La representación? circunferencia. Tenemos que dibujar en el espacio. Un paraboloide circular. Un paraboloide. ¿Y hacia dónde se abre el paraboloide? Hacia la variable lineal, hacia la z. ¿Estamos? Así van a dibujar el paraboloide. ¿Estamos? Dibujan, esto es de forma general, ¿no? Estoy haciendo un bosquejo, digamos. Esto es el dibujo, el gráfico, el paraboloide. Ese paraboloide se intersecta con un plano igual a 1. Entonces, supongamos que el igual a 1 es este. Entonces, acá puntean, tiene que ser paralelo al x. Puntean. Esto es 1. Y acá, paralelo al z. Bueno, lo más derechito posible. Entonces, ahí, al cortarla la superficie, acá voy a hacer el corte así paralelo. Al cortarla la superficie, eso genera una curva, que es la que yo les voy a marcar ahí con rojo, digamos. La curva va a tener esta forma. Hace un corte. El plano viene y le hace un corte a la superficie. ¿Ven? Eso que estoy marcando con rojo es la curva. Esa es la curva C. ¿Estamos? Ese es el gráfico. Bueno, sobre ese gráfico, sobre esa curva está el punto. Supongamos que este es el punto, que tiene coordenada el punto P sub 0. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que encontrar es la pendiente. Siempre el I es constante. Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente? La derivada parcial ¿Respecto de z quién? respecto de x. Claro, y particularizada en ese punto P sub 0. Entonces, eso nos va a dar la pendiente de la recta tangente a esa curva. Bueno, entonces derivamos z respecto de x es 2x. Y luego entonces lo particularizamos en ese punto P sub 0, por lo que la pendiente nos da igual a 4. ¿Estamos? Bueno, pero no tan solo nos piden la pendiente, sino que además encuentre el vector de R3, que es el vector dirección, y escriba la ecuación de la misma. En este caso nosotros tenemos la curva que le hemos obtenido como la intersección de una superficie con un plano paralelo a los ejes coordenados. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta tangente para esta situación es la siguiente. Z menos Z0 igual a la derivada de Z respecto de X en el punto P sub 0 por X menos X0. Y igual a Y sub 0, que en este caso el Y sub 0 es 1, siempre va a ser 1. ¿Estamos? Bueno, entonces escribimos, ya tenemos la pendiente, tenemos toda la información. Entonces la recta nos queda Z menos 5 igual a 4, que es el valor de la pendiente que ya hemos obtenido, X menos 2, y igual a 1. Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Y cuál es el vector dirección? ¿Cuál es el vector dirección? Cuando ustedes tienen, en este caso, cuando hacen la intersección de una función, de una superficie con un plano paralelo al eje Y, la dirección, el vector dirección, a ver, acá está, le vamos a llamar A,
En ese caso, el vector dirección es 1, 0, z de x. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo sería el vector dirección? El A. Este es el vector dirección, ¿no? ¿Cómo sería entonces en este caso el vector dirección? 1, 0 y 4. 1, 0, 4. Bien, eso es todo. ¿Alguna duda? ¿De dónde estaría saliendo el 4? Porque este es la deriva, es el valor de la pendiente. Ese es el 4. Y si ustedes hacen, digamos, la gráfica, si bien digamos, un bosquejo, acá, esto, trazan la recta, supongamos si ese era el punto, tendría que ir más así, me parece. Espera, ya la muevo a la recta. Ese sería el gráfico de la recta tangente, ¿ven? Tangente en ese punto. Esa sería la recta tangente. Esta, que le he marcado acá, esa supuestamente sería la ecuación de la recta tangente. Profe, ¿de dónde saca que va a ser 0 y 1? Porque cuando nosotros hemos visto en la teoría, cuando nosotros hemos visto, a esta curva nosotros la podemos escribir en forma paramétrica. Y entonces dijimos, llamo x menos x0 igual a t. Entonces, esto que vos tenés x menos x0 es t. Y entonces la ecuación te quedaba así. X igual a x0 más t, el i, que es constante, y luego la z, si vos la despejás, te quedaba z0 más la z de x por t. Esto en el punto P sub 0 por t, porque el x menos x0 le hemos llamado t. Entonces ahí vos tenés la ecuación en forma paramétrica. Entonces el vector dirección son los que acompañan al parámetro t. Entonces el vector que acompaña los números, en primera componente es 1 para x, 0 para y, porque no aparece el parámetro, y z de x para el z. ¿Sí? De ahí es de donde sale el vector dirección. Son los componentes, los números que acompañan al parámetro. Lo mismo se hace, digamos, de manera análoga cuando hacen la intersección con la otra, o sea, si tuviesen la superficie y la intersección con un plano X igual a un X0, también se lo obtiene el vector dirección, solamente que en ese caso el vector dirección va a ser 0, 1, Z de I. ¿Estamos? De ahí es de donde sale, de la ecuación escrita en forma paramétrica. Bien, ¿alguna duda? Está bien que lo pregunte porque eso, digamos, es de la teoría. Profe, tengo una pregunta, no sé si será tonta, pero Diga. ¿cómo sabe que la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada de z respecto a x? Porque esa es la interpretación geométrica. Vos cuando siempre tengas, en el caso que vos tengas una superficie y vos la intersectás con un plano, que en este caso el i igual a 1. Entonces, si vos reemplazás, digamos, o sea, el i siempre es una constante. Entonces, si vos reemplazaras en la superficie la función z, ¿en función de qué variable te queda? De x. Y por eso es que derivamos z respecto de x. ¿Estamos? Ah, sí, sí. En cambio, cuando vos haces z, tenés una superficie, suponete, ¿no? Z igual a x cuadrado más y cuadrado, pero si lo hubiésemos hecho con el plano x igual a 2. Entonces, si vos reemplazás ese x igual a 2 en tu superficie, la función te queda en términos de y. Entonces nosotros derivamos en función de y, que esa es la variable. Porque siempre acá en este caso, la y va a permanecer constante, va a ser y igual a 1. Entonces la superficie termina dependiendo de la variable x. ¿Se entiende? Siempre la derivan respecto de la otra variable, porque hay una de ellas que permanece constante. ¿Bien?
Sí, eso es de la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Bien, ¿se aclaró? Sí, profe, gracias. Bien, ¿podemos ir a al ejercicio 5? Si me dice, si ya copiaron. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, dice, una abeja vuela descendiendo a lo largo de una curva que es la intersección de, en este caso ustedes fíjense en la superficie es z igual a x a la cuarta más x y al cubo más 12. Y a esto lo estamos intersectando con el plano x igual a 1. Esto se va a generar una curva. En el punto, que le vamos a llamar P sub 0 de coordenadas 1 menos 2, 5, se va por la tangente. Eso se refiere por la recta tangente. ¿En qué punto impacta con el plano XY? Bueno, vamos por partes. Vamos a determinar primero la ecuación de la recta tangente, porque por ahí es por donde sigue el vuelo la abeja. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen una superficie intersectada con un plano paralelo a los ejes coordenados, que en este caso es x igual a 1. ¿Cómo va a ser la ecuación de la recta? De la recta tangente. La ecuación de la recta tangente va a ser z menos z0 igual a z sub i, porque ahora el x es el que permanece constante, particularizado en el punto P sub 0 por i menos i sub 0, x igual a x0, porque el x siempre permanece en este caso constante. Bueno, entonces para esto yo necesito calcular la derivada de z respecto de i. La derivada de z respecto de i, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 3x por y cuadrado. 3x y cuadrado, perfecto. Entonces, ¿cuánto es el z de i particularizado en el punto 1 menos 2, 5? ¿Cuánto nos da? Esto nos va a dar 3 por 1 por menos 2 al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Es 4 por 3, 12. Entonces, ese es el valor de la pendiente, de la recta tangente. Entonces, la ecuación de la recta nos queda z menos 5 igual a 12 por i menos menos va a ser más 2. X igual a 1. Y ahí tienen la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, entonces la abeja viene volando por la recta tangente y a nosotros nos preguntan en qué punto impacta con el plano XY. Si impacta con el plano XY, ¿cuánto vale el Z? ¿Cuánto vale el Cero. Z? 0. Bueno, entonces, en la recta tangente, para que nosotros podamos determinar las coordenadas de ese punto de impacto le podemos llamar QR, no sé. Bueno, va a tener coordenadas. El X es constante, vale 1. El Z, si decimos que impactó en el plano XY, dijimos que el Z vale 0. Entonces, nuestra incógnita es determinar cuánto vale Y. Y para eso reemplazamos en la ecuación de la recta tangente. Como el z vale 0, reemplazando en la ecuación, nos queda 0 menos 5 igual a 12 por i más 2. Y de acá vamos a despejar el valor de i. Y ese va a ser el punto de impacto. Ahí vamos a tener la otra componente que nos está faltando del punto. Bueno, entonces acá nos queda menos 5 igual a 12i más 24. Pasamos restando, menos 29 igual a 12i, entonces i es igual a menos 29 sobre 2. Entonces, por lo tanto, el punto de impacto, el punto Q, va a tener coordenadas 1, menos 29 sobre 12, 0. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría volver a aplicar la parte esa donde, digamos, considera el z igual a 0 en la recta tangente? Esa parte no la entendí bien. Porque a vos te dice que viene, baja por la recta tangente y dice
¿En qué punto impacta con el plano XY? Si vos estás impactando con el plano XY es cuando el Z vale 0. El plano XY es Z igual a 0. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. si viene volando por la recta tangente, viene volando, entonces yo necesito saber en qué punto, cuando llega al piso, digamos, y tengo que buscar las coordenadas de ese punto. ¿Dónde pongo el Z igual a 0? En la recta tangente. ¿Por qué? Porque en la recta tangente es por donde viene volando la abeja. Bueno, entonces, las coordenadas de ese punto van a ser 1. ¿Por qué? Porque la X siempre permanece constante cuando ustedes determinan la ecuación de la recta. La componente Y no sabemos, y como estás haciendo el impacto con el plano XY, nosotros dijimos que el Z vale 0. Entonces, como el Z vale 0, porque esto es en el plano XY, entonces reemplazo en la ecuación de la recta tangente. ¿En qué ecuación? En la primera. Ahí es donde puedo reemplazar. Ya el X nosotros sabemos que vale 1. Y de ahí despejo el Y, que es lo que yo necesitaba encontrar. Y ahí tienen el punto. Muy bien, profe. ¿Está? Porque les dice en el plano XY. Entonces Z vale 0. Puede avanzar nomás, profe. Bueno, los demás. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bueno, vamos entonces. Dice, halle y grafique las curvas de nivel para cada una de las siguientes funciones, asignando valores para f. Tenemos que hacer la segunda ecuación. Nosotros tenemos f de xy igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, por empezar, en realidad cuando nosotros buscamos las curvas de nivel, igualamos a esa función 2x sobre x cuadrado más y cuadrado igual a un k, donde el k, donde ese valor k, esa constante, tiene que pertenecer al rango de la función. Entonces, yo necesito el rango, pero ya que estamos, me dicen también de paso cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Serían los pares ordenados X pertenecientes al espacio de R2, Sí, tales que el sí. X cuadrado más el Y cuadrado sea diferente de 0. O sea que tendríamos que todo, digamos, todo R2 menos el 0, 0. Porque la única manera de que x cuadrado más y cuadrado sea 0 es que los dos sean 0. ¿No es así? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el rango de la función? Que en realidad eso es lo que necesito. Y por la circunferencia que no podría, los reales, diría Los yo. reales menos el Todo 0. ¿Por qué menos el 0? ¿El x no puede ser 0? Yo digo, el xy no puede ser los dos ceros, 0. Ah, claro, Pero sí, sí, ahora sí. el x puede ser 0, ¿no? En algún momento. Sí, sí, profe. Bueno, entonces todo lo real. Bien. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la ecuación y veamos qué nos da. Esto es 2x igual a k por x cuadrado más y cuadrado. Yo lo voy a trabajar en general para que veamos qué nos da, qué curvas. Esto es k, voy a hacer esto. Esto es k, x cuadrado más k por y cuadrado menos 2x igual a 0. Acá la voy a acomodar. Kx cuadrado menos 2x más k por y cuadrado igual a 0. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces saco factor común k. Y esto me queda x cuadrado menos 2 sobre k por x más y cuadrado igual a 0. Si un producto es igual a 0, es porque alguno de los factores es 0. Entonces tenemos la siguiente situación. K es 0 o bien x cuadrado menos 2 sobre k por x más y cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Esas dos situaciones, esta o esta. Bueno, si k vale 0, vamos a volver a nuestra ecuación original. Y eso nos va a quedar 2x sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Pero si un cociente es igual a 0, eso significa que el numerador es 0.
Y si en este caso, como tienen 2 por x igual a 0, eso significa que x vale 0. Entonces, cuando el k vale 0, si k toma el valor 0, eso nos queda x igual a 0, que es una recta, el eje y, cuando lo dibujemos. ¿Estamos? Bueno, veamos qué pasa si lo que estaba dentro del paréntesis es igual a 0. Esto significa, como el k ha ido a parar en el denominador, esto significa que el k no toma el valor 0 ahí. ¿Ven? Puede tomar otro valor, pero no 0. Vamos a completar cuadrado. Al completar cuadrado, esto me queda x cuadrado, completamos cuadrado en x, ¿no? 2k dividido en 2. ¿Qué me están preguntando en el chat? Si se indetermina la No. función, dice, cuando k igual a 0. No, por eso, ahí hice la aclaración. K igual a 0 y k distinto de 0, Alejandro. Si no, no puede ser. ¿Entendés? O sea, para eso, aclaro. ¿Qué pasa? Si el k vale 0, es este factor el que considero. Y el otro factor para el k distinto de 0. Si no, no tendría sentido. ¿Estamos? Si no, no tiene sentido. Por eso les puse ahí la aclaración. En este caso, el k tiene que ser distinto de 0 porque me queda en el denominador. Bueno, completamos cuadrado. Menos 2k dividido en 2 es menos 1 sobre k. Entonces, sumamos y restamos 1 sobre k al cuadrado. Sumo y resto. Completamos cuadrado. Entonces, esto me da. Los tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto. X menos 1 sobre k al cuadrado más y cuadrado igual, y esto que está restando pasa sumando, a 1 sobre k elevado al cuadrado. Ajá, ¿qué curvas son esas? ¿Ecuación de qué son? Circunferencia. Claro, de circunferencias. Estas son circunferencias. ¿Dónde tienen el centro esas circunferencias? El centro tienen en 1 sobre k, 0, y de radio 1 sobre k. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a darle valores acá para que podamos determinar esas curvas. Bueno, nosotros ya vimos. Si el k vale 0, si k vale 0, nosotros ya vimos que eso me daba como curva x igual a 0, que no es otra cosa que el eje y. Si k vale 1, reemplazamos en la ecuación. Si k vale 1, ¿qué nos queda? X menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea, obtenemos una circunferencia con centro en 1, 0 y de radio 1. Si k vale, les dije, k vale un medio. Si k vale un medio, supongamos, entonces la ecuación me queda 1 dividido en un medio es 2. Me queda x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces tenemos una circunferencia con centro en 2, 0 y de radio 2. Si k vale menos 1, o sea, fíjense, son todos valores distintos a 0, ¿no? Si k vale menos 1, si k vale menos 1, entonces al reemplazar en la ecuación nos queda x más 1 al cuadrado más y cuadrado igual a menos 1 al cuadrado, que es 1. Tenemos una circunferencia con centro en menos 1, 0 y de radio 1. Bueno, entonces ahora en un mismo sistema de ejes cartesianos pasamos a dibujar toda la curva de nivel. Esos son para los distintos valores que yo le di acá. ¿Estamos? Pero ustedes pueden darle otro valor y van a obtener circunferencias. Esperen un segundo, que esto no está respondiendo. Ya dibujado. Negro. Bueno, entonces ahí dibujamos. Esto es X, esto es Y. Si K vale 0, entonces nosotros dijimos, obtenemos el eje.
X igual a 0, que no es otra cosa que el eje Y. Lo remarcan ahí al eje. Lo remarcan ahí con negro, que lo estoy pintando. Vamos, si K era 1, dibujamos con rojo una circunferencia con centro, acá más o menos, quizá un poquito más chiquita, ahí ya la muevo. Ahí la muevo, ¿eh? Ahí tienen la circunferencia. Con centro en 1, 0. Y radio 1. Esto es 2. Bueno, si K vale 2, y ahí van a ir dibujando las diferentes curvas. Esas son las curvas de nivel. Ya la muevo. Ahí tienen la otra circunferencia. Esta tiene radio, centro acá en 2, 0. Y de radio 2. Entonces acá es 4. Bueno, y dibujamos la verde, que es la que nos está faltando. Son las que yo le he dibujado, ¿no? Más o menos del mismo tamaño que la roja. Y la ubicamos. ¿Ven? Ahí tienen para distintos valores. Esto es menos 1. Y acá, bueno, va a ser menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Y esas profe. son las diferentes curvas. Esas son las diferentes curvas de nivel. Le van dando valores acá. ¿Bien? ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio de la segunda parte. Dice, halle las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie dada en los puntos indicados. Cuando tenemos que encontrar la ecuación del plano tangente y la recta normal, nosotros tenemos que saber bien cómo si la función está definida en forma explícita o en forma implícita. Y en base a eso es la ecuación. Nosotros tenemos que hacer el apartado F. El apartado F, la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2rz igual a 0. El punto P sub 0 de coordenadas R, coseno de alfa, R, seno de alfa, R. O sea, si bien esto, digamos, es el valor que toma x0, esto es el valor que toma y0 y esto es perdón, z0. Sí, solamente que acá le dan numéricos, ¿ven? Pero esto, digamos, con un poquito de forma más general. Bueno, esta función está dada en forma implícita o explícita. Implícita. Implícita. O sea, ustedes tienen una f de x y z igual a 0. ¿Estamos? Eso es lo que ustedes tienen. Bueno, entonces la ecuación del plano tangente es la siguiente cuando la tienen en forma implícita. F de x en el punto P sub 0 por x menos x0 más f de y en P sub 0 por y menos y sub 0 más f de z en P sub 0 por z menos z0 igual a 0. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular esas derivadas de f respecto de x, respecto de y, respecto de z y particularizarlas en el punto P sub 0. Esa es la ecuación de la recta tangente, de plano tangente, perdón. Bueno, calculamos. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? ¿Cuánto vale, chicos? 2x. Entonces, ¿cuánto vale f de x en el punto P sub 0? ¿Cuánto les va a quedar? 2 por por R coseno por de coseno. alfa. Exactamente, 2r coseno de alfa. Bien. ¿Cuánto vale f de y? 2i. 2i. Entonces, ¿cuánto vale f de y en el punto P sub 0? 2r seno de alfa.
2R seno de alfa. Perfecto. ¿Cuánto vale f de z? Dos menos 2R. 2z menos 2R sería, ¿no? Bien, entonces el f de z en el punto P sub 0 nos da 2R menos 2R. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces reemplazamos, de acuerdo a los valores que hemos obtenido, reemplazamos en el plano. Esto es un número, chicos. No importa que me quede expresado así, pero es un número. Entonces me queda 2R coseno de alfa por x menos x0. Pero x0 es R coseno de alfa. Más 2R seno de alfa por y menos y sub 0. Y sub 0 es R seno de alfa. Más, acá iría 0, lo escribo para que ustedes vean cómo me quedaría la ecuación z menos R. Igual a 0. A esto, por supuesto, nosotros lo podemos trabajar algebraicamente para escribirlo mejor a la ecuación del plano. La ecuación de un plano en forma general es a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Esa es la ecuación general de un plano, ¿sí? Donde a, b, c y d son constantes, ¿sí? Entonces, al aplicar propiedad distributiva, voy a aplicar primero esto, que es un número, lo voy a multiplicar por x. Esto, que es un número, lo voy a multiplicar por y. Y después voy a hacer los otros para ver qué me queda como término independiente. Entonces nos queda 2R coseno de alfa por x más 2R seno de alfa por y. ¿Estamos hasta ahí? O sea, el 2R coseno de alfa es el A. 2R seno de alfa es el B. Más. Ahora multiplicamos esto por el 2R coseno por el menos R coseno. Entonces eso me queda menos 2R cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y acá también me va a quedar menos este por este, va a ser 2R cuadrado seno cuadrado de alfa. Igual a 0. La otra parte no aparece porque acá tenemos multiplicado por 0. Aquí, de estos dos últimos términos, sacan factor común menos 2R cuadrado. Y en el paréntesis les quedaría coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la ecuación del plano les queda así. 2R coseno de alfa por x más 2R seno de alfa por y menos 2R cuadrado igual a 0. Y esta es la ecuación del plano tangente. ¿Alguna duda? Ahí está escrito en forma general. ¿Alguna duda de la ecuación? Cuando ustedes calculen en los otros ejercicios, a esto les va a quedar un número les va a quedar. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahí ya tenemos el plano. Vamos a escribir la recta normal. La recta normal, perdón, se me obvió demasiado. La recta normal, siempre y cuando ninguna de estas derivadas sea 0, se le escribe así. X menos x0, esta en forma simétrica o continua la ecuación, sobre f de x en p sub 0, igual a y menos y sub 0 sobre f de y en p sub 0, igual a z menos z0 sobre f de z en p sub 0. Esta es la ecuación de la recta normal. ¿Estamos? Entonces ahora reemplazamos simplemente en base de si yo ya tengo todo calculado. Entonces la ecuación de la recta nos va a quedar x menos x0, pero el x0 era r coseno de alfa sobre la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x nos ha dado 2r coseno de alfa igual a y menos y sub 0
que es R seno de alfa, sobre 2R seno de alfa. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Simplemente estoy reemplazando. Sí, ¿Cuánto profe. nos ha dado a nosotros el f de z? ¿Cuánto nos ha dado? 0. Bueno, entonces ponen, cuando les da alguno 0, ponen z o i según corresponda, quién es el que les ha dado 0. En ese caso, van a poner, fíjense que puse un punto y coma, z igual a z0. ¿Y cuánto varía el z0? Bien, esto ahí es. Y esa va a ser la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Ojo, ¿por qué? Porque en ese caso me ha dado una de las, de las derivadas me ha dado 0. Pasa que he tocado acá al costado. ¿Estamos? Y entonces esa va a ser la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Z Es- igual a R hay que poner, profe, cuando o aparezca. sea, z igual a z0. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese sido, qué sé yo, la derivada de x es la que me daba 0? Entonces, ¿cómo la iban a poner? X igual a X0. Exactamente. ¿Sí? X igual a x0. Y dejaban la otra parte. Profe, ¿Estamos? pero Z nos da igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a Z sub 0? No tiene que... Porque cuando vos esta recta está en forma simétrica. Yo la puedo llevar a la forma paramétrica. Cuando ustedes la llevan a la forma paramétrica, a cada una de estas igualdades, el x menos x0 sobre f de x, con L, esto lo igualan al parámetro t. Lo igualan al parámetro t. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes, esto vale 0, digamos, cuando valen las derivadas, alguna de ellas vale 0, simplemente lo considero como si fuese z menos z0 igual a 0. Y despejo, entonces me queda z igual a z0. Por eso, es cuando yo la quiero llevar a la forma paramétrica. ¿Estamos? Sería, digamos, como que tuviera interceptada con un plano, ¿verdad? Más o menos así. Claro. Porque acá yo le escribí en forma simétrica a la ecuación, o forma continua también le llamo. ¿Estamos? Pero siempre y cuando, por eso está puesto también, digamos, a propósito, porque tengan cuidado. Si alguna de esas derivadas me da 0, tienen que acordarse cómo le escribo la ecuación de la recta. Y siempre, digamos, se escribe esa doble igualdad, porque algunos chicos me dicen, ay, ¿se escribe esa doble igualdad? Sí, va así la ecuación. Va igual a, eso se lo iguala al parámetro t en realidad, si yo la quiero llevar después a la forma paramétrica. Profe, una preguntita más. Sí, En el caso que fuera sido una explícita, ¿cómo lo resolveríamos, digamos? O sea, bueno, el ejercicio que viene ahora. perdón, bueno. Es el que viene ahora. Justamente, si bien es teórico, pero sí la voy a escribir a la ecuación. Sí, porque tienen que tener eso, lo que yo les dije. Ustedes tienen que tener bien en claro si la función está dada en forma explícita o en forma implícita. Esta es para una implícita. Veamos para la explícita el ejercicio 6. Demuestre que todos los planos tangentes a la superficie, en este caso la superficie es z igual a x menos f de y sobre x. En el punto M, que tiene coordenadas x0 y 0, z0, un punto genérico, con x0 distinto de 0, dice demostrar que todos esos planos pasan por el origen de coordenadas. ¿Cómo saben ustedes cuándo un plano pasa por el origen de coordenadas? El punto es 0, 0, 0. Sí, ya sé, pero ¿cómo va a ser la ecuación? ¿Cómo lo veo yo reflejado en la ecuación? Yo les dije, la ecuación general de un plano es esta. A por X, más B por Y, más C por Z, más D, igual a 0. Esa es la ecuación general del plano. Bueno, ¿cómo sería la ecuación de ese plano si pasa por el origen de coordenadas? Yo creo, profe, si no me acuerdo mal, que el término D no aparece en el plano. Claro, D tendría Así que es. ser igual a 0. Exactamente, el término independiente, si el término independiente vale 0, la ecuación les va a quedar A por X más B por Y más C por Z igual a 0.
Entonces eso significa que el plano, si el D vale 0, eso significa que el plano pasa por el origen de coordenadas. Es lo mismo que para rectas. Pasa por el origen de coordenadas. Bueno, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? En este ejercicio, lo que nosotros vamos a encontrar los planos tangentes, de forma general, ¿sí? Y cuando encontremos la ecuación del plano, tenemos que ver que su término independiente nos tiene que dar, no tiene que aparecer, o sea, tiene que ser 0. Si el término independiente vale 0, eso significa que los planos pasan por el origen de coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Bueno, vamos. Fíjense, la función está dada en forma explícita o implícita. Y ya les dije yo. Explícito. Explícita. Entonces, cuando está dada en forma explícita, la ecuación del plano tangente es la siguiente. Z menos Z0 igual a Z de X, particularizada en el punto P sub 0, que en este caso es M. En este caso, para este ejercicio es M, por X menos X0, más la derivada de Z respecto de Y, en el punto P sub 0, que en este caso es M, por Y menos Y sub 0. ¿Estamos? Bueno, entonces nosotros necesitamos calcular quién es Z0, necesitamos calcular la derivada de Z respecto de X y particularizarla en el punto M, y la derivada de Z respecto de Y particularizarla en el punto E. Y luego, o sea, tenemos que encontrar la ecuación de ese plano tangente. Bueno, derivemos. ¿Cuánto vale la derivada de Z respecto de X? Ahí copié mal. Es un por acá. Mire, es un por. Por. Bueno, ¿cómo es la derivada? Hermano, sí. F de XY. ¿Cómo? F de XY. Ajá, porque la derivada de X es 1 por el F sin derivar. Muy bien, sí. Más. Por X, por F de XY derivado. Por la Ajá, entonces sería por F' de Y sobre X por la derivada del argumento de esa función. Estamos aplicando regla de la cadena, una función compuesta acá. ¿Y cómo sería? Menos y sobre x cuadrado. Eso, menos Y sobre X cuadrado. Entonces esto simplifico con este X. O sea que la derivada me ha quedado así. F de Y sobre X, que eso nosotros a veces le llamábamos F de U, menos Y sobre X por F'. Particularizamos en el punto M. Entonces esta derivada nos queda F de Y sub 0 sobre X0 menos Y sub 0 sobre X0 F' de Y sub 0 sobre X0. Bueno, ahí tenemos una de las ecuaciones, una de las derivadas para reemplazar ahí en la fórmula. Vamos a derivar Z respecto de Y. ¿Cuánto vale la derivada de Z respecto de Y? Los escucho. La X, una constante, ¿qué es? X por f prima. F', perfecto, de lo que tenemos adentro, y sobre X por 1 sobre x. 1 sobre X. Simplifico. Entonces esto me queda F'. Particularizo en el punto. Z de Y en el punto M. Esto nos queda F' de Y sub 0 sobre X0. Bien, ya tenemos la otra. ¿Cuánto vale Z0? ¿Cómo obtienen? ¿Por qué vale 0? ¿Cómo hacen para obtener Z0? Reemplazan. Particularizan en el punto. Esto es X0 por F de Y0 sobre X0. Ese es el valor de Z0. Es cuando ustedes reemplazan el valor del X y del Y. Y ahí obtienen el Z0. ¿Sí? Cuando ustedes lo particularizan. ¿Qué valor tiene X? X0. ¿Qué valor tiene Y? Y0. ¿Sí? Reemplazan en la función como la tienen definida. Bueno, entonces, una vez que tengo esos valores,
ya tengo todo para reemplazar en la ecuación del plano tangente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y después, bueno, lo vamos a trabajar algebraicamente para escribirla a esa ecuación del plano en forma general. Z menos Z0. Z0 es X0, F de Y0 sobre X0. Igual. Z de X. Z de X, vamos a tener que poner acá un corchete. F de Y sub 0 sobre X0 menos Y sub 0 sobre X0 por F' de Y sub 0 sobre X0 por X menos X0 más Z de Y, que es F' de Y sub 0 sobre X0 por Y menos Y sub 0. Es un punto genérico, no lo conozco, chicos. Bueno, entonces ahora ya tenemos la ecuación del plano. Bueno, pero esto no está en forma general, lo tengo que acomodar al plano. Entonces voy a aplicar propiedad distributiva. Voy a multiplicar. Esto es un número, chicos. Todo esto porque ya está particularizado en el punto. Lo multiplico por X. Entonces me queda todo ese corchete F de Y sub 0 sobre X0 menos Y sub 0 sobre X0 por F' multiplicado por X. Bueno, acá dentro del corchete ustedes tienen dos términos. Lo vamos a multiplicar por ese menos X0. Entonces me queda menos X0 por F de Y0 sobre X0. Menos por menos se hace más. Y sub 0 sobre X0 por X0 por F'. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, vamos ahora con el otro término. Vamos este multiplicado por este y luego por este. Entonces me queda más F' de Y0 sobre X0 por Y menos Y0 por F'. Y a este Z que está sumando, lo paso restando, y este que está restando lo paso sumando. Y a esto lo igualo a 0. ¿Estamos? Entonces, todo esto que estaba en el segundo miembro, lo pasas, ¿sí? Lo paso restando al Z y lo paso sumando al X0 por F. Bueno, ahora fíjense en trabajando un poquito, miren. Si se cancelan, miren. Este término está con signo negativo y es el mismo que este, que está con signo positivo. Entonces se cancela. Acá simplifico el X0 con este X0. Entonces me queda Y sub 0 por F' con signo positivo y acá lo tengo con signo negativo. Entonces, este término se cancela con este. Entonces, la ecuación que nos queda es la siguiente. Ese corchete, que es F de Y0 sobre X0 menos Y0 sobre X0 por F' de Y0 sobre X0 multiplicado por X. ¿Qué más me queda? Más F', que es un número, de Y0 sobre X0 por Y, menos Z igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación del plano, o sea, son las ecuaciones en realidad de los planos tangentes. ¿Por qué? Porque están en términos de un punto genérico, en X0, Y0, Z0. Bueno, ¿pasan por el origen de coordenadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasan o no pasan? Sí, Claro, porque no aparece el término independiente, ¿ven? Todos los planos tangentes pasan por el origen de coordenadas. Pasan por el origen de coordenadas. Esa es la demostración. Por supuesto que en el parcial no es así tan...
Le van a dar la función, le van a dar el punto específicamente, más parecido al primer ejercicio. Esto es muy general, esto, es una demostración esto. Por eso que la hacemos nosotros este ejercicio, porque es una demostración. Si ustedes se fijan, acá relacionamos mucho con los conceptos que ustedes vieron en álgebra. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, profe. Sí, mucho de lo que vieron en álgebra. Bueno, díganme si copiaron y si podemos seguir avanzando. Sí, profe. Avanzamos entonces, vamos al ejercicio Profe, 10. le iba a preguntar por el tema de la asistencia. Ah, bueno, les escribo ahí en el chat. Menos 6z más 24 igual a 0. A la segunda ecuación la llamamos g. G de x y z igual a x cuadrado más 3y cuadrado más 2z cuadrado menos 9 igual a 0. En el punto P sub 0 de coordenada 2, 1, 1. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos que calcular sus normales y veamos cómo son esas normales. Entonces, la normal N1 es el vector gradiente de f particularizado en el punto P sub 0. La normal N2 es el vector gradiente de G, de la superficie G, particularizado en el punto P sub 0. Bueno, derivamos f respecto de x, 2x menos 8. F respecto de y, 2y menos 8. F respecto de z, 2z menos 6. F de x en el punto P sub 0, 2 por 2, 4, menos 4. F de y en el punto P sub 0, 2 menos 6. Y f de z en el punto P sub 0, 2 menos 4. Bien, entonces ya tenemos la normal N1, que es menos 4, menos 6, menos 4. Vamos a calcular la normal N2. Calculamos G respecto de X, 2X. G respecto de Y, 6Y. G respecto de Z, 4Z. La derivada de g respecto de x en el punto P sub 0 es 4. La derivada de g respecto de y en el punto P sub 0 es 6. Y la derivada de g respecto de z en el punto P sub 0 es 4. La normal N2 es 4, 6, 4. ¿Cómo son las normales? Iguales, digamos, N1. pero con signo opuesto. Claro, es lo mismo que tener menos 1 multiplicado por la N2, ¿no es así? Entonces, Claro. eso dice que esos vectores son paralelos, o sea que las normales son paralelas. Entonces, como las normales a las superficies son paralelas, entonces las superficies son tangentes. ¿Alguna duda? ¿Cuál era, profe, la otra forma en que podemos probar que son tangentes? Usted había dicho. Y calculando los planos tangentes a cada una de las superficies. Ajá. Calculamos los planos tangentes a cada una de las superficies. Y ahí ya tenés las normales, o sea que ya prácticamente lo tenés para calcular la ecuación de plano.
Solamente que tenés que hacer el menos 4 por x menos 2, más menos 6 por y menos 1. Escribir la ecuación del plano. Encontrar, tienen los mismos planos tangentes. Profe, esto es lo mismo que hagamos, digamos, el producto vectorial, digamos, de la normal N1 y N2, ¿verdad? Si nos da 0, son paralelos los vectores también. Si vos haces de las normales, Sí, si hago el producto vectorial, digamos, y me da 0. el producto vectorial, sí. Escalar son ortogonales, sí. Acá me estás diciendo vectorial. Bien, sí. Bien, nos queda el ejercicio 16, 18 y 20. ¿Me dicen si está? Podemos avanzar. ¿Puedo avanzar, profe? Sí, profe. Bueno, vamos al otro ejercicio. El ejercicio 16, este sí se los voy a hacer, el 18 les voy a dejar indicado para que ustedes, entonces yo les voy a dar los valores que no, a los que llegue, para que ustedes lo verifiquen. Bueno, vamos al 16. Dice, halle la ecuación de la recta tangente, intersección de la superficie, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y el plano y igual a x más 1, así como la ecuación del plano tangente, en el punto 1, 2, 5. Bueno, la primera ecuación la vamos a llamar f. F de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. Paso el z, paso restando. G de x y z igual a x más, sería menos y más 1 igual a 0. El y pasa restando. Entonces ustedes tienen dos superficies que al intersectarlas nos dan una curva. Esa es otra forma de encontrar una curva. Si tienen dos superficies intersectos, me genera una curva. Bueno, entonces, ¿cómo era la ecuación bueno, podemos escribir el plano primero. ¿Cómo era la ecuación del plano? Del plano normal, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la ecuación? No era x menos x0 dividido en el jacobiano de la variable dependiente. Ajá. Pero esa que me estás dictando es la de la recta. Yo quiero la del plano. Entonces no me acuerdo. Es el jacobiano, sí. Es el jacobiano. ¿De quién? De f y g. ¿Respecto de quién? Acá ustedes tienen que poner x menos x0. Entonces, como están involucrando las variables x, esto se pone el jacobiano de iz, las otras dos variables. Particularizada en el punto p sub 0. No lo copie acá al punto. Era 1, 2, 5. Más el jacobiano de f y g. Acá ustedes tienen que poner y menos y0. O sea que acá las variables que me quedan es x y z. En este es el único que tienen que tener cuidado, que es el jacobiano de zx en el punto p sub 0. Más, acá ponemos el jacobiano de f y g respecto de quién. Acá como ustedes van a poner z menos z0, acá es el jacobiano de xy. Siempre en el orden alfabético las letras. Solamente en la del medio donde se intercambiaban. Si no me queda con signo negativo. Y eso lo hemos demostrado en la teoría, el teorema. Bueno, esto igual a 0. Y esa es la ecuación del plano normal. Y ya que está, que es lo que me estaba dictando Maximiliano, vamos a escribir la ecuación de la recta tangente. Bueno, la ecuación de la recta tangente es x menos x0 sobre el jacobiano de f y g respecto de quién? De iz particularizada en el punto P0. Igual a i menos i0 sobre el jacobiano de f y g respecto de zx en el punto P0. Igual a z menos z0, esa que vos me estabas dictando, ¿no, Maximiliano? El jacobiano de Sí. f y g es la de la recta, x. O sea que tengo que calcular
esos 3 jacobianos y luego reemplazo. Cuando yo calcule esos jacobianos me van a dar un número. ¿Estamos? Bueno, calculamos. El jacobiano de f y g respecto de y z. Luego lo van a particularizar en el punto. F de i, f de z, g de i, g de z. Lo particularizan en el punto P0. Bueno, derivo f de i, 2i, f de z, menos 1. G de i, menos 1. G de z, 0. Particularizan en el punto P0, pero cuando esto ustedes lo resuelvan a este determinante, les da menos 1. Ha quedado independiente del punto. Bueno, calculemos el otro jacobiano. El jacobiano de f y g respecto de zx. Luego lo particularizamos. F de z, f de x. G de z, g de x. Y lo particularizo. F de z, menos 1. F de x, 2x. G de z, 0. Y g de x, 1. Entonces este jacobiano también ha quedado independiente del punto y nos da menos 1. Nos queda un jacobiano más. El jacobiano de f y g respecto de xy. F de x, f de y, g de x, g de y. Particularizado en el punto P0. F de x, 2x. F de y, 2y. G de x, 1. G de y, menos 1. Acá sí lo vamos a particularizar antes de resolver ese determinante. El punto es 1, 2, 5. Entonces nos queda 2, 2 por 2, 4, 1, menos 1. Entonces este jacobiano nos da menos 2, menos 4, igual a menos 6. Entonces, una vez que ya tenemos los valores, reemplazamos en la ecuación, chicos. ¿Qué nos había dado? Menos 1 por x menos 1. Más menos 1 por y menos 2. Más menos 6 por z menos 5. Igual a 0. Lo trabajamos un poquito algebraicamente para que le escribamos de forma general a la ecuación de ese plano normal. Entonces, al aplicar propiedad distributiva nos queda menos x menos y menos 6z. Menos por menos, más 1, más 2, más 30. Entonces la ecuación nos queda menos x menos y menos 6z más 33 igual a 0. Esa es la ecuación del plano normal. ¿Alguna duda? Y bueno, ya que estamos, escribimos la ecuación de la recta. La recta nos queda x menos 1 sobre menos 1. Igual a y menos 2 sobre menos 1. Igual a z menos 5 sobre menos 6. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bien, sigamos. Me dicen si están, ya avanzamos. Chicos, una consulta. La semana que viene ustedes rinden. Vamos al ejercicio 18. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva intersección de las superficies. Bueno, le llamamos F. Este es el ejercicio que yo les decía que les voy a dejar expresar. Es 3x² más 2y²
más z cuadrado menos 49 igual a 0. La función g de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado menos 10 igual a 0. En el punto P sub 0, 3 menos 3, 2. Bueno, la ecuación ya la hemos escrito. La hemos escrito arriba, pero la vuelvo a escribir y reemplazamos. Acá va a ser x menos x0 sobre el jacobiano de f y g respecto de las otras dos variables, respecto de y z, particularizado en el punto P0. Igual a y menos y sub 0 sobre el jacobiano de f y g respecto de quién, de las variables zx en el punto P0. Igual a z menos z0 sobre el jacobiano de f y g respecto de las variables x y en el punto P0. Bueno, reemplazando en la ecuación, esto nos queda. Yo como ya los tengo calculados los jacobianos, y eso ustedes los van a chequear, esto nos queda x menos 3 sobre el jacobiano, y ese jacobiano ya les digo cuánto me da. 120. Entonces, eso va a quedar como tarea para ustedes que ver que efectivamente ese jacobiano da 120. Ya saben cómo armarlo los jacobianos. Y más 3 sobre el jacobiano que se me ha dado 168. Igual a z menos 2 sobre menos 36. Y ahí tienen la ecuación de la recta tangente a la curva. ¿Estamos? O sea, queda como tarea es que verifiquen ustedes efectivamente esos jacobianos. Y si alguno me dice, no, no me salía, o no, profesora, tengo dudas, me lo preguntan en la clase de consulta y lo hacemos, no tengo problema. Sí, yo ahora por cuestiones de tiempo, porque ya van a ser las 8:30. Me queda un ejercicio, con ese nos despedimos, el ejercicio 20. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 20, que es el último. Dice, halle el ángulo intersección de las superficies. Entonces, a la primera la llamamos F. F de X y Z igual a X cuadrado Y más Z menos 3 igual a 0. G de X y Z igual a X logaritmo de Z menos Y cuadrado más 4 igual a 0. Llama el punto P sub 0 de coordenada menos 1, 2, 1. Bueno, calcular el coseno de alfa, el ángulo, esto es el gradiente de F particularizado en el punto P sub 0. A eso lo multiplicamos escalarmente por el gradiente de G en el punto P sub 0. Y ese número que nos dé, lo dividimos en el módulo de F particularizado en el punto P sub 0 por el módulo de G del vector gradiente de G en el punto P sub 0. ¿Sí? O sea que tenemos que obtener esos dos numeritos. 3 numeritos son en realidad. Calculemos. F de X. 2xy. F de Y. X cuadrado. F de Z. 1. G de X. No, perdón, vamos a particularizar. F de X en el punto P sub 0, 2 por 2, 4 menos 4. F de Y en el punto P sub 0, 1. F de Z en el punto P sub 0, 1, porque quedó independiente del punto. G de X, logaritmo de Z. G de Y, menos 2Y. G de Z, X sobre Z. Particularizamos. G de X en el punto P sub 0, logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. G de Y en el punto P sub 0 es menos 4. Y G de Z en el punto P sub 0 es menos 1. Bueno, entonces, el vector gradiente
f en el punto P sub 0 es menos 4, 1, 1, 1. El vector gradiente de G en el punto P sub 0 es 0, menos 4, menos 1. Ya que está, calculemos su módulo. Esto me da 16 más 1, 18. Raíz cuadrada de 18. El módulo del vector gradiente G, 16 más 1, 17. Raíz de 17. El producto escalar, para que ya reemplacemos. Esto es menos 4, 1, 1, multiplicado escalarmente por 0, menos 4, menos 1. Esto nos da 0, más 1 por menos 4, más 1 por menos 1, menos 5. Entonces, el coseno de phi, reemplazamos, nos queda menos 5 sobre la raíz cuadrada de 18 por la raíz cuadrada de 17. Entonces, para sacar phi, arco coseno con la calculadora, shift coseno, de menos 5 sobre raíz de 18 por raíz de 17. Y eso con la calculadora me dictan cuánto les da. Y ahí terminamos. $1,86. Pero en grado. O sea, yo ya quiero arco coseno de tanto. Fíjate que está en el sistema sexagesimal, la calculadora. El ángulo es más grande que 90 grados porque está en el segundo cuadrante, ese valor es negativo. El coseno es negativo. 106 grados. Es 106 grados. Y tiene una comita más, pero bueno, redondeando, esto nos da 106 grados. Ese es el ángulo de intersección entre las superficies. 60, ¿no sería 107 grados si lo redondeamos? Sí, 107. Sí, 107 si lo quieren poner. ¿Estamos? Es el ángulo intersección. Bien. ¿Están desocupados, chicos? Profe, Buen fin de semana. pregunta. Sí, pregunte. Decime, José. ¿Cómo saca usted que es el ángulo va a ser coseno de A, de tito? Porque así eso hemos visto. ¿La teoría? Ah, sí, sí, porque eso hemos visto en la teoría. Eso ya está dado así. Es lo mismo como vieron en álgebra. ¿Ustedes vieron ángulo entre vectores? Sí, sí. Bueno, es lo mismo, porque vos acá en realidad lo que estás calculando son los vectores normales. El gradiente es un vector normal a la superficie. Entonces vos estás calculando el ángulo entre las normales. Eso es lo que estamos calculando acá. Sí. Eso es de la teoría, José. Ah, bueno, ya voy a terminar de leer la teoría. Claro, no es que digamos, o sea, siempre la fórmula va a ser así. Coseno de phi igual a, siempre va a ser así la fórmula, ¿sabes? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno. Detenemos acá. Buen fin de semana, chicos.